Desde pequeño, aprendí que confiar no siempre era fácil, pero tampoco opcional. Crecí en la Ciudad de México, en un departamento pequeño con paredes que parecían absorber todo el ruido de la calle y los secretos de quienes vivíamos ahí. Mi nombre es Leonardo, tengo 31 años, y la lección más dura de mi vida comenzó con un simple acto de confianza. Todo empezó con David y Claudia. Nos conocimos en la universidad, en la carrera de administración, y desde el primer día parecieron personas en las que podía apoyarme. David tenía esa seguridad que atraía, mientras que Claudia sabía cómo escuchar y hacerte sentir que entendía tu mundo. Ambos se convirtieron en mi círculo más cercano, y pronto sentí que podía confiarles cualquier cosa. Era 2014, y yo recién había conseguido mi primer trabajo serio en una empresa de logística. No era la gran corporación de mis sueños, pero era mi entrada al mundo adulto, a la independencia económica que siempre había buscado. David y Claudia se emocionaron conmigo, me felicitaron como si fueran familia, y me ofrecieron ayudarme con algunos proyectos personales. Suena perfecto, ¿verdad? Pues la perfección era solo la fachada. Una tarde, me encontré con una oportunidad de invertir un pequeño capital que había ahorrado durante meses. Era una apuesta arriesgada, pero con potencial. No quería involucrar a nadie más, pero David insistió: déjame ayudarte, Leo. Tenemos ideas que pueden multiplicar tu dinero. Confía en nosotros. Claudia sentía con esa sonrisa que parecía comprender todo sin juzgarme. Quise creerles. Quise creer que eran leales, como siempre me habían demostrado. Les conté sobre mis planes, les mostré los números, les enseñé mis proyecciones y los riesgos calculados. Aceptaron revisar todo, y prometieron ayudarme a maximizar las ganancias. Yo confié ciegamente. Les entregué el dinero, mis ahorros, con la esperanza de que nuestra alianza sería un paso hacia algo grande. Pasaron semanas y luego meses. Al principio, todo parecía ir bien. David me enviaba reportes de supuestas inversiones, Claudia comentaba sobre cómo mi capital estaba creciendo, y yo me sentía orgulloso de haber confiado en ellos. Pero un día, todo cambió. Recibí una llamada de la empresa donde había invertido. La voz al otro lado me heló la sangre. Señor Leonardo, lamento informarle que los fondos fueron retirados hace meses por un tercero. No hay rastro del dinero. No entendía nada. Mi mente trataba de armar las piezas, pero ninguna encajaba. ¿Cómo? ¿Por qué? Llamé a David. Su voz era la misma de siempre, confiada y calmada. Leo, tranquilo, todo está bajo control. Son solo ajustes temporales. Pero Claudia, al otro lado del teléfono, no podía ocultar un leve titubeo. La sospecha empezó a crecer como un fuego lento en mi pecho. Esa noche, no pude dormir. Repasaba cada palabra, cada gesto, cada confianza que había depositado en ellos. Y algo que no quería admitir comenzó a clarificarse: me habían traicionado. Al día siguiente, fui directo a sus casas, uno por uno. David me recibió con su habitual sonrisa confiada y un café en la mano, como si nada hubiera pasado. Leo, tenemos que hablar, dije sin rodeos. Su sonrisa desapareció apenas un instante, pero lo recuperó rápido. Claro, pasemos al parque. Es más tranquilo para conversar. Claudia me encontró en su apartamento, y en sus ojos noté algo que nunca había visto antes, un reflejo de culpa y de desprecio. Me lo habían quitado todo. No solo el dinero, me habían quitado la seguridad de confiar, la ilusión de creer en alguien. Sentí como si todo el suelo bajo mis pies se hubiera derrumbado. Pero algo dentro de mí se encendió también, no la desesperación, sino la decisión. No podía cambiar lo que había pasado, pero podía decidir cómo responder. No permitiría que me humillaran ni una vez más. Ellos pensaron que habían ganado, que su traición me había derrotado, pero no sabían que, aunque estaba herido, aún estaba de pie. Esa noche me senté frente a mi escritorio, revisando cada detalle, cada conversación, cada movimiento que había hecho desde el inicio. Supe que debía trazar un plan, uno que no solo recuperara lo que perdí, sino que también hiciera que David y Claudia entendieran que las traiciones tienen un precio. Era el comienzo de una venganza silenciosa, calculada, precisa, una que ellos jamás olvidarían. La mañana siguiente fue un tormento silencioso. Me desperté con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No era solo la pérdida del dinero que tanto me había costado ahorrar, era la traición de quienes creía mis amigos, mis confidentes. La traición que duele más no es la de un enemigo, sino la de alguien en quien depositaste tu confianza. Salí temprano del departamento, necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminé por las calles de la Ciudad de México, respirando el humo de los autobuses y el aroma a pan recién horneado de las panaderías. Todo parecía igual que siempre, excepto yo. Algo se había roto dentro de mí, y no sabía si volvería a encajar de la misma manera. Decidí comenzar por revisar cada documento, cada transferencia, cada mensaje que había compartido con David y Claudia. Tenía que entender cómo lo habían hecho,
cómo habían logrado manipular todo sin que yo sospechara. Me senté en mi escritorio, con el café aún humeante a un lado, y abrí mis archivos de inversión. Allí estaba todo: correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, recibos de transferencias. Y entonces lo vi: una serie de movimientos extraños, pequeños desvíos de fondos que al principio parecían errores, pero que, al analizarlos con detenimiento, formaban un patrón claro. Alguien había planeado esto desde el principio. Todo había sido una trampa. David y Claudia no solo me habían defraudado, sino que habían diseñado cada paso para que yo confiara y cayera en su juego. Sentí un nudo en el estómago, mezcla de rabia y decepción. Cada sonrisa, cada palabra amable que me habían dado durante meses, ahora eran mentiras calculadas. Y lo peor era que no había nada que pudiera hacer para recuperar mi dinero de inmediato. El golpe económico era duro, pero la lección que aprendí era aún más profunda. Nunca debía confiar ciegamente en nadie. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. No podía permitir que David y Claudia pensaran que habían ganado. Necesitaba un plan, algo que les mostrara que su traición tenía un precio. Empecé a trazar mentalmente los pasos que seguiría. Primero, necesitaba pruebas sólidas, no solo para mi propia certeza, sino para asegurarme de que ellos no pudieran negarlo. Durante los siguientes días, me dediqué a observar cada movimiento de David y Claudia. Me reuní con contactos de la universidad que habían trabajado con ellos, revisé sus redes sociales, sus correos y cualquier indicio que pudiera revelar su verdadera intención. Descubrí que habían abierto cuentas bajo nombres falsos, transferido dinero a empresas fantasmas y, en general, construido un laberinto diseñado para confundir a cualquiera que intentara seguir sus pasos. Cada descubrimiento me llenaba de una mezcla de furia y determinación. David, con su arrogancia característica, pensaba que podía salirse con la suya. Claudia, con su sonrisa aparentemente inocente, creía que yo no vería más allá de la fachada. Pero yo lo veía todo ahora. Cada mentira, cada gesto calculado, cada palabra falsa que me había dicho. Lo veía todo, y no lo olvidaría. Una noche, mientras revisaba unos documentos bancarios, recibí un mensaje de Claudia. Era un simple "todo bien, Leo", acompañado de un emoji sonriente. Cerré el chat de inmediato. Su intento de normalidad me hizo reír con amargura. No sabían que estaba lejos de estar bien. No sabían que cada movimiento que hicieran sería observado. Cada paso que dieran sería rastreado. Ellos me habían dado las armas para derribarlos, y no lo sabían. Decidí actuar con cautela. No podía precipitarme. La rabia inicial debía transformarse en estrategia. Necesitaba que cada acción que tomara fuera calculada, que cada paso estuviera diseñado para recuperar lo perdido y, al mismo tiempo, hacer que ellos enfrentaran las consecuencias de su traición. Al tercer día, David me llamó. Su voz era demasiado confiada, demasiado segura. "Leo, vamos a resolver esto, ¿vale? No queremos problemas". Su tono era casi condescendiente, como si pensara que yo estaba desesperado por el dinero. Pero yo no estaba desesperado. Estaba preparando mi movimiento. Sonreí antes de colgar, y por primera vez en días, sentí que tenía el control. No todo era fácil. Había momentos en los que la rabia me consumía, donde la frustración quería que cometiera un error. Pero recordaba las noches en las que había trabajado hasta deshoras, ahorrando cada peso para mis sueños, y me daba cuenta de que no podía permitir que unos aprovechados arruinaran mi vida. Decidí comenzar con pequeñas acciones. Había datos que podían exponerlos, información que, si se revelaba en el momento correcto, los haría tambalear. Contacté a algunos de sus antiguos socios, de manera discreta, para corroborar la información que tenía. Descubrí que no eran los únicos que habían caído en sus trampas. Había otros inversores que, al igual que yo, habían confiado en ellos y perdido dinero. Esto era más grande de lo que imaginaba, y podía usarlo a mi favor. La sensación de poder comenzó a reemplazar lentamente el dolor. La traición seguía ahí, latente, pero ahora estaba acompañada de una chispa de justicia que empezaba a arder dentro de mí. Tenía que ser paciente, tenía que ser inteligente. Cada paso en falso podría arruinar todo. En la Ciudad de México, la vida seguía como siempre, con su caos y su ruido constante, pero para mí, cada calle, cada semáforo, cada sombra parecía recordarme algo. Yo no era una víctima, no lo sería. Y cuando David y Claudia menos lo esperaran, aprenderían que hay un precio para traicionar a alguien que sabe cómo pelear. Esa noche me acosté con una mezcla de cansancio y anticipación. Sabía que lo que seguía sería la prueba definitiva de mi paciencia y de mi capacidad para convertir la traición en victoria. No solo quería recuperar mi dinero, quería que ellos sintieran, aunque solo un poco, el vacío que me habían dejado. Así terminó mi segundo capítulo, con la decisión firme de no permitir que la traición quedara impune. La batalla apenas comenzaba,
y yo estaba listo para enfrentarla con cada herramienta a mi alcance. Los días siguientes fueron de planificación meticulosa. Sabía que no podía actuar impulsivamente, cualquier error y David y Claudia escaparían de las consecuencias. Mientras ellos continuaban con su rutina confiada, yo estaba recopilando información que cambiaría todo. Me despertaba temprano, antes de que la ciudad empezara a rugir con su tráfico y su ruido constante. Caminaba por las calles, observando a la gente, escuchando conversaciones al azar, buscando patrones, detalles, pequeñas piezas que parecieran irrelevantes pero que, unidas, me darían la ventaja. Era como armar un rompecabezas gigante, y cada pieza que encontraba aumentaba mi confianza. Empecé a contactar discretamente a otros afectados por sus maniobras. Algunos eran renuentes a hablar, temían represalias o simplemente no creían que alguien más se atrevería a enfrentarlos. Pero al explicarles quién era y cómo había sido traicionado, muchos se abrieron. Me dieron correos, mensajes, nombres de cuentas bancarias, fechas de transferencias, todo material que yo necesitaba para construir un caso irrefutable. En el trabajo, fingía normalidad. Nadie sospechaba que en mis horas libres estaba preparando un plan que, cuando se ejecutara, dejaría a David y Claudia sin excusas. Mis compañeros me veían concentrado en mis tareas, ajeno a todo, mientras yo analizaba cada detalle de sus movimientos pasados. Cada risa que David enviaba por chat, cada mensaje de Claudia presumiendo inversiones, era una pieza más que guardaba en mi memoria y en mis archivos. Un viernes por la tarde, mientras revisaba un correo de Claudia sobre una supuesta inversión segura, noté un patrón que me hizo sonreír. Habían cometido un error de principiante, habían usado la misma contraseña para varias cuentas, dejando un rastro que cualquiera con conocimientos mínimos podría seguir. Esa pequeña negligencia me abrió la puerta para acceder a información crucial. Esa noche, me senté frente a mi computadora con el corazón latiendo rápido. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era delicado, pero también sabía que no podía esperar más. Con cuidado, accedí a sus registros financieros, asegurándome de no dejar rastros que pudieran delatarlos. Cada número que revisaba confirmaba lo que ya sospechaba: habían desviado miles de pesos, engañando a todos a su alrededor, confiados en que nadie descubriría su juego. Mientras trabajaba, recibí un mensaje de David. Era el típico mensaje arrogante, lleno de emojis y palabras vacías. Leo, deberías relajarte, todo está bien, no hay necesidad de preocuparse por cosas pequeñas. Sonreí, con una mezcla de rabia y satisfacción. Pequeñas cosas. Todo su esquema de fraude no era pequeño, pero él lo llamaba así. Pronto descubriría lo que significaba el precio de la traición. Decidí que el primer paso sería exponer su mentira ante quienes más confiaran en ellos, sus socios y clientes. Necesitaba que sintieran la vergüenza que yo había sentido cuando descubrí la traición. Así que elaboré un plan meticuloso para enviar mensajes confidenciales y pruebas concretas a cada contacto que pudiera hacerles daño. Sin exagerar, sin emociones visibles, solo hechos, fechas, documentos y capturas de pantalla que demostraban su engaño. El fin de semana llegó, y con él la sensación de que mi venganza estaba más cerca. En la soledad de mi departamento, con las luces bajas y la computadora iluminando mi rostro, envié los primeros correos. Cada envío era un golpe silencioso, una pieza que caía sobre ellos sin que se dieran cuenta de inmediato. Sabía que la paciencia era clave. Quería que la traición que me habían hecho se reflejara ahora en su mundo, lentamente, como un efecto dominó. Mientras tanto, David y Claudia continuaban con su rutina habitual. Claudia subía historias presumiendo éxitos financieros y David respondía con correos arrogantes a sus socios, sin sospechar que el castillo de cartas que habían construido estaba a punto de derrumbarse. La ironía era deliciosa. Cada palabra que ellos lanzaban con orgullo ahora estaba documentada, lista para mostrar a todos que sus promesas eran falsas. Al tercer día, empecé a recibir señales de que mi plan estaba funcionando. Algunos contactos comenzaron a preguntar directamente sobre las inversiones, a enviar correos de advertencia a David y Claudia. La primera grieta en su confianza apareció. Me senté frente a la pantalla y observé, sin intervenir, como la burbuja que habían creado con arrogancia empezaba a desinflarse. El poder de la información era intoxicante. Por primera vez desde que fui traicionado, me sentí dueño de la situación. Cada mensaje que enviaba o cada prueba que compartía con terceros estaba calculado para maximizar su impacto. No era venganza por rabia, era justicia meticulosamente construida. Esa noche, mientras miraba la ciudad iluminada desde mi ventana, pensé en todo lo que había aprendido en los últimos días. La traición duele, sí, pero también enseña. Me había convertido en alguien más fuerte, más observador, más inteligente. No era la víctima indefensa que David y Claudia pensaban que era. Estaba listo para el siguiente paso,
enfrentarles directamente y asegurarme de que el precio de su traición fuera tan alto como merecían. Y aunque todavía quedaba camino por recorrer, una cosa estaba clara: cada movimiento que yo hiciera estaría perfectamente calculado. Cada paso que ellos dieran en falso sería una oportunidad para demostrar que la confianza que traicionaron tenía un costo, y yo estaba más que preparado para cobrárselo. La sensación de control que me había acompañado durante las últimas semanas era nueva y, a la vez, extraña. Venía de un aprendizaje duro, pero efectivo. La traición no tenía por qué definirte si eras capaz de convertirla en estrategia. Había pasado de la impotencia a la acción, y ahora, cuando los primeros ecos de mi plan comenzaron a encontrarse con la realidad, supe que la escalada había empezado. Todo estalló una mañana gris, con una lluvia fina que empapaba la ciudad y volvía las calles brillantes como espejos. Recibí la primera llamada alrededor de las 9. Era uno de los socios más importantes de David, una persona con nombre y peso en el sector. Su voz, al principio incrédula, fue adquiriendo un tono de alarma. Me habló de transferencias que no aparecían en sus estados, de contratos incumplidos, de clientes que pedían explicaciones. Me dijo algo que me hizo apretar la mandíbula. Leo, ¿tú tienes idea de esto? ¿Qué está pasando con ellos? Le expliqué, con calma, le mostré documentos, fechas, capturas, y su silencio al otro lado del teléfono fue la confirmación de que mi trabajo estaba surtiendo efecto. No fue un golpe único, fueron varias ondas que se propagaron. Los correos y mensajes que envié, cuidadosamente estructurados y enumerando pruebas, llegaron a manos de proveedores, clientes y hasta de inversores que, hasta entonces, solo conocían la cara amable de Claudia y la seguridad impostada de David. Empecé a ver las consecuencias en tiempo real: llamadas nerviosas, reuniones canceladas, respuestas cortas y tensas, exigencias de auditorías internas. Ellos, que habían actuado con descaro, empezaron a tambalearse. Mi plan no consistía únicamente en acusarlos. No quería parecer un vengador histérico, quería que quedara claro, con documentos y testimonios, que la traición había sido sistemática. Por eso, además de las pruebas financieras, me centré en el aspecto humano, contacté a otras personas que habían sido estafadas y les pedí detalles. Hubo dolor y vergüenza en muchas voces, pero también una determinación similar a la mía: no permitir que la historia quedara impune. Algunos aceptaron hablar conmigo a cambio de anonimato, otros estaban dispuestos a testificar públicamente. Cada relato que recogía añadía capas a la verdad, y poco a poco armé un expediente que nadie podría desestimar. Mientras eso sucedía, observaba a David y a Claudia moverse como si nada pasara. Esa actuación me irritaba y, a la vez, me servía porque les permitía pensar que seguían impunes. Claudia seguía publicando en redes fotos de reuniones, filtros y frases motivacionales. David seguía respondiendo correos con la serenidad falsa de quien no sospecha nada, pero por dentro algo ya crujía. Un viernes por la tarde, supe que habían llamado a un despacho de abogados. Querían preparar defensa. Me alegré. Quería verlos tener que justificar lo injustificable. Decidí que era momento de intensificar. Si ellos contrataron abogados, yo debía asegurar que las pruebas que yo tenía fueran presentadas donde importaba, ante autoridades, ante auditores, ante instancias que no dependieran de la opinión pública ni del poder de los abogados. Contacté a un abogado especializado en fraude financiero, no para iniciar una demanda impulsiva, sino para asesorarme sobre cómo presentar las pruebas de forma que las autoridades no las descartaran como simples acusaciones entre particulares. El abogado que elegí, un tipo serio y curtido por años de litigios, revisó el expediente y me dijo en pocas palabras: hay base suficiente para una investigación. Esto no va a desaparecer solo. La siguiente jugada fue preparar una carpeta técnica impecable: estados de cuenta, transferencias, contratos, mensajes, bitácoras, testimonios. Todo organizado cronológicamente, con hojas de cálculo y sellos temporales. Todo lo que pudiera demostrar que no se trataba de simples malentendidos sino de maniobras deliberadas. Le pedí al abogado que la presentara ante la Fiscalía especializada en delitos económicos. No quería exponerme más de la cuenta, quería que la justicia siguiera su curso sin que yo perdiera el norte. Mientras tanto, en lo personal, la tensión fue drenando mis energías. Pasaba las noches sin dormir, revisando correos, llamando a testigos, actualizando la carpeta. El desgaste era real, pero la sensación de ir ganando también. Cada avance en la investigación me daba un peso menos en el pecho. Sin embargo, no todo fue blanco o negro. Hubo momentos en los que la soledad me golpeó tan fuerte que pensé en tirar la toalla. Me sorprendía cómo la traición podía abrir huecos que no se llenaban solo con justicia. La reconstrucción emocional iba más allá de procesar números. Y la vida, por supuesto,
continuó con su ironía. Un lunes, la noticia explotó en pequeños círculos empresariales, varias empresas empezaron a congelar pagos a David y Claudia, un proveedor importante emitió un comunicado interno alertando sobre irregularidades. Esto no era aún una portada ni una investigación pública, pero el efecto fue devastador para su reputación. Sus teléfonos comenzaron a sonar sin cesar, mensajes de clientes descontentos, consultas de contadores y, lo peor para ellos, llamadas de familiares que empezaron a darse cuenta de que algo no encajaba. Recuerdo la primera vez que los vi en persona después de que la tormenta empezara. Fue en una cafetería donde solíamos reunirnos para discutir proyectos. Entré y los encontré en una mesa, mirando sus teléfonos con ojos cansados. Sus rostros habían perdido el brillo, los movimientos seguros. No me detuve a saludarlos. Me senté en la mesa de al lado y observé. Escuché frases aisladas. Tenemos que ver esto. El despacho dice que, no podemos dejar que esto se filtre. No pude evitar sentir una fría satisfacción. No quería alegría por su caída, quería que entendieran, con claridad, que lo que hicieron tenía precio. A partir de ese momento, mi estrategia tomó una nueva dimensión, no solo exponerlos, sino proteger a quienes, como yo, habían sido víctimas. Comencé a organizar reuniones con los afectados para coordinar acciones, algunos querían demandar civilmente, otros estaban dispuestos a declarar ante la fiscalía. La idea era un frente común que mostrara que no se trataba de un caso aislado. Si había algo que había aprendido de mi propio dolor, era que el aislamiento era el refugio del delincuente. Juntos, teníamos fuerza. Los efectos no se hicieron esperar. Una mañana, la cuenta bancaria principal de Claudia apareció bloqueada por orden judicial. Fue un golpe simbólico y práctico. Había dinero retenido y la posibilidad de que, a través de embargos y medidas cautelares, se recuperara parte de lo mío y de lo de los demás. David, por su parte, intentó negociar con algunos socios, ofreció pagar pequeñas sumas a cambio de silencio, trató de limpiar su nombre con palabras bonitas, pero todo sonó hueco frente a las pruebas contundentes que ya circulaban. No voy a mentir, hubo momentos en que la furia me cegó. Una noche, tras leer otro testimonio de alguien que se había quedado sin su ahorro por su culpa, estuve tentado a irrumpir en la empresa que David estaba usando para encubrir movimientos y buscar documentos físicos. Pero mi voz más racional me detuvo a tiempo. Cualquier acción ilegal, por pequeña que fuera, pondría en riesgo todo lo construido. Aprendí a contener mis impulsos. Mi venganza debía ser legal y moralmente robusta si quería que nadie me la desmontara. Las redes sociales también jugaron su papel. Empecé a compartir, en privado y con reserva, algunos fragmentos de la carpeta con periodistas que conocía, personas que trabajaban en medios locales. No buscaba un circo mediático, solo quería que los hechos llegaran a quienes podían hacer presión desde una tribuna pública. Un par de notas discretas aparecieron en blogs financieros, y la ola comenzó a crecer. La reputación de David y Claudia se estaba erosionando no solo en los despachos legales, sino en la percepción pública. Y la percepción pública, en el mundo empresarial, es capital. Poco a poco, empecé a notar cambios en sus actitudes, se volvieron defensivos, se dedicaron a limpiar su imagen, pero todo resultaba artificial. Claudia dejó de publicar fotos de éxito y comenzó a compartir mensajes genéricos sobre responsabilidad y nuevos proyectos, intentando, con torpeza, recuperar el hilo de su narrativa. David, por su lado, optó por la contundencia, negó todo en público, calificó las acusaciones de malentendidos contables y se aferró a un discurso de víctima de competencia desleal. El teatro era predecible. En una de las audiencias iniciales, la fiscal encargada me pidió que declarara lo que sabía. Sentí algo de nervios, pero también la certeza de que había hecho lo correcto. Dije los hechos con precisión, sin dramatismos, presenté documentos, nombres, fechas. Ver la seriedad con la que la fiscalía recibió mi carpeta me tranquilizó. La investigación oficial no se movía a la velocidad que yo quisiera, pero se movía, y eso bastaba. La justicia tiene sus tiempos, y aprendí a respetarlos, porque el camino legal era la ruta que aseguraría que su caída fuera duradera y no fácil de revertir. Mientras el proceso avanzaba, mis relaciones personales cambiaron también. Aquellas personas que antes me veían con lástima por la historia del dinero, ahora me miraban con respeto. Algunos vecinos que me conocían desde la universidad me envió mensajes para decir que lo que hice fue valiente. No busqué reconocimiento, pero no puedo negar que la validación humana, después del trauma, fue un bálsamo inesperado. Me di cuenta de que mi silencio inicial, mi decisión de no caer en la victimización pública, había sido útil, me había permitido construir algo sólido que ahora daba resultados. Y, por supuesto, llegaron las represalias. David, desesperado,
intentó desacreditar. Mandó correos a algunos de mis contactos laborales sugiriendo que yo estaba difundiendo rumores para dañar su negocio. Contrató a un detective privado para que averiguara sobre mi vida personal. Incluso intentó que algunos testigos dieran versiones que me mostraran como inestable. Fue un intento patético. Habían subestimado mi capacidad para probar lo que decía. Por eso, cada ataque veía cómo se deshacía ante la evidencia. Una tarde, cuando pensaba que la presión no podía aumentar más, llegó el golpe más devastador para ellos, el congelamiento de una de las principales cuentas asociadas a la sociedad que David usaba como fachada. Fue resultado de las gestiones de la Fiscalía combinadas con las denuncias colectivas de afectados. En cuestión de horas, las llamadas frenéticas aumentaron, las reuniones se multiplicaron y los abogados de David empezaron a enviar propuestas para solucionar la situación. Pero la solución fácil no existía. Habían intentado vivir del engaño demasiado tiempo. A partir de ese momento, el equilibrio se inclinó a mi favor de forma irreversible. No porque yo quisiera regodearme en su caída, sino porque la justicia tomó el relevo y mostró que las trampas no permanecen ocultas para siempre. Las piezas legales, las pruebas y la coordinación con los demás damnificados demostraron que una venganza inteligente no necesita violencia, necesita paciencia y claridad. No estaba ciego al hecho de que no todo se solucionaría de inmediato. Los procesos tomarían meses, quizá años. Pero por primera vez en mucho tiempo me dormí con la sensación de que, aunque la herida seguía allí, la brújula apuntaba a un lugar donde la traición no quedaría impune. Había aprendido a transformar el dolor en precisión, y en cada movimiento, en cada llamada, en cada documento presentado, sentía que recuperaba no solo el dinero, probablemente parte, sino la dignidad que intentaron arrancarme. Esa noche me quedé mucho rato mirando la ciudad desde mi ventana. La lluvia ya había cesado y las luces titilaban como pequeñas promesas. Pensé en cómo la vida a veces te pone en una encrucijada dolorosa, pero también en cómo la determinación puede convertir el daño en un motor. David y Claudia estaban reaccionando, por fin entendiendo que su juego había terminado. Yo, mientras tanto, seguía adelante, con la mirada puesta en el proceso y la firme convicción de que la traición debía tener un precio real, no simbólico. El día comenzó como cualquier otro en la Ciudad de México, con el ruido de los autos mezclándose con los vendedores ambulantes y el aroma a pan recién horneado que llegaba desde la esquina. Pero para mí, la rutina había cambiado. Cada mañana ya no solo revisaba correos y proyectos de trabajo, sino también el progreso de la caída de David y Claudia. Lo que antes me había consumido ansiedad y frustración ahora lo manejaba con una calma casi clínica, una mezcla de estrategia y satisfacción contenida. Los primeros efectos visibles de mi trabajo comenzaron a notarse. Proveedores importantes empezaron a suspender envíos a las empresas de David. Clientes pedían explicaciones y los socios que alguna vez los habían respaldado ahora miraban con desconfianza. Lo que más me sorprendía era cómo, a pesar de sus intentos por mantener la fachada, la tensión se reflejaba en sus gestos. Claudia caminaba con los hombros caídos, y David, siempre el tipo seguro de sí mismo, hablaba con un tono cortante, forzando sonrisas que no llegaban a sus ojos. Un día recibí un correo de uno de los inversores principales. Sus palabras eran medidas, pero claras. Leo: necesitamos tu confirmación sobre las irregularidades. Si todo es cierto, nuestra exposición frente a las autoridades podría ser grave. Sentí una mezcla de nervios y adrenalina. Por primera vez, mi estrategia mostraba resultados palpables. No era solo una cuestión de venganza personal. Estaba viendo cómo la justicia se manifestaba de manera tangible. Mientras la presión aumentaba, la comunicación interna de David y Claudia empezó a fallar. Escuché rumores de discusiones acaloradas, llamadas que terminaban abruptamente y reuniones que se cancelaban a último minuto. Cada pequeño indicio era una confirmación de que la grieta que había empezado en el capítulo anterior se estaba abriendo aún más. Mi satisfacción no era por maldad, sino por la sensación de que, finalmente, la traición que habían cometido tendría consecuencias reales. No obstante, no todo era tan simple. La tensión también me afectaba. Dormía poco, revisaba correos a todas horas y sentía un peso constante sobre los hombros. La venganza, aunque justificada, requería disciplina y paciencia. Hubo noches en las que pensé en tirar todo por la borda, en ceder al impulso de confrontarlos directamente y arriesgar todo lo que había construido. Pero cada vez que esa idea surgía, me recordaba que la verdadera fuerza estaba en la estrategia, no en la confrontación impulsiva. A mediados de la semana, recibí un mensaje inesperado. Un antiguo colega de Claudia se ofrecía a proporcionar documentos internos que demostraban movimientos financieros sospechosos. Era un riesgo,
pero uno que podía consolidar la caída. Después de analizarlo con cuidado y con la ayuda de mi abogado, decidimos aceptar la información. La carpeta de pruebas creció, incluyendo correos electrónicos, transacciones y notas internas que dejaban claro el patrón de comportamiento de ambos. El lunes siguiente, la presión se volvió insoportable para ellos. Varias cuentas bancarias fueron congeladas, clientes cancelaron contratos y los socios más cercanos empezaron a distanciarse. David intentó negociar acuerdos privados, ofreciendo pagos parciales y excusas que solo mostraban su desesperación. Claudia, por su parte, publicaba mensajes en redes tratando de mantener su imagen, pero los comentarios críticos y las preguntas de seguidores conocedores de la situación dejaban claro que ya no podía controlar la narrativa. En un momento, mientras revisaba los últimos correos, me llegó un mensaje de David. Sus palabras eran directas: Leo, necesitamos hablar. Esto puede solucionarse. No respondí. Cada intento suyo de negociación no era más que una confirmación de que su caída era inevitable. Habían subestimado mi paciencia y mi capacidad para organizar pruebas sólidas y presentarlas de manera estratégica. Una tarde, mientras caminaba hacia mi oficina, vi a Claudia salir de una reunión con un rostro tenso, sin la seguridad de siempre. Su celular no dejaba de sonar, y podía notar su desesperación incluso a distancia. Era un recordatorio visual de que la justicia que había comenzado como un acto de defensa personal ahora se había convertido en un proceso de exposición total. La traición, que antes parecía invencible, estaba desmoronándose. El momento más impactante llegó cuando uno de los clientes más importantes de su empresa decidió hacer pública la investigación interna y retiró todos los contratos pendientes. La noticia se esparció rápidamente entre otros proveedores y socios, creando un efecto dominó que aceleró la caída. Claudia y David empezaron a entrar en pánico, y sus intentos por manejar la situación solo empeoraban las cosas. Mientras ellos luchaban por contener el desastre, yo me sentía liberado. No había rencor en mi interior, había claridad. Cada acción que tomé fue medida, cada movimiento pensado. La traición que me habían hecho ya no tenía poder sobre mí. Lo que antes era dolor y frustración ahora se transformaba en control y certeza. Esa noche, desde mi departamento, observé la ciudad iluminada por la luz de los faroles y autos. Reflexioné sobre lo que había logrado hasta ahora. No se trataba solo de dinero o poder, se trataba de recuperar mi dignidad y demostrar que la traición, por más grande que sea, siempre tiene un precio. Sabía que aún faltaba el golpe final, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueño de la situación. La caída de David y Claudia no solo era inevitable, sino que también era la consecuencia directa de sus propias decisiones. Y mientras contemplaba la ciudad, entendí que la justicia verdadera no siempre viene de la ley, sino de la paciencia, la estrategia y la convicción de nunca dejar que la traición quede impune. El amanecer en la Ciudad de México llegó con un silencio que contrastaba con el caos que se había gestado en los últimos días. Para mí, la calma era relativa, pero necesaria. Sabía que el golpe final se acercaba y no podía permitirme errores. Todo había sido planificado, cada correo, cada documento, cada movimiento estratégico tenía un propósito. David y Claudia no sabían que yo había estado observando cada uno de sus pasos, registrando cada error, cada mentira, cada intento desesperado de protegerse de las consecuencias que ellos mismos habían sembrado. Desde temprano, mi teléfono empezó a recibir mensajes de proveedores, clientes y socios de sus empresas. La mayoría eran consultas, algunos confirmaban que estaban cancelando contratos, y otros pedían auditar sus finanzas. Cada mensaje que llegaba era un recordatorio de que la tormenta que ellos habían creado para mí ahora se les devolvía multiplicar. Sentí una mezcla de satisfacción y serenidad. No era venganza por rencor, sino justicia pura. Decidí que era momento de dar el paso definitivo. Me encontré con mi abogado en un café discreto cerca de mi oficina. Revisamos los documentos, las pruebas de irregularidades financieras, los correos electrónicos y los contratos manipulados. Todo estaba listo para presentarse de manera formal ante los socios y la autoridad correspondiente. Mientras hablábamos, pude notar que mi corazón no latía con rabia, sino con resolución. Cada paso estaba calculado para que no hubiera escapatoria, para que la verdad se impusiera de manera innegable. Esa misma tarde, recibí una llamada de uno de los principales socios de David. Su voz temblaba mientras decía: Leo, necesitamos tu presencia. Esto se ha salido de control. Sonreí levemente y respondí que iría inmediatamente. Mientras caminaba hacia la reunión, pensé en todo lo que había soportado, la traición de alguien en quien confié plenamente, la manipulación, la humillación, y cómo, a pesar de todo, me había mantenido firme. Cada paso que daba era un recordatorio de que yo no había perdido,
que la paciencia y la estrategia siempre superan a la impulsividad. La reunión se llevó a cabo en un elegante despacho de cristal. David y Claudia ya estaban allí, visiblemente tensos. Intentaron mantener la postura de siempre, con sonrisas forzadas y palabras calculadas, pero sus ojos traicionaban miedo y desesperación. Mostré los documentos, expuse cada irregularidad y expliqué cómo sus acciones habían afectado a socios, clientes y proveedores. La sala se llenó de murmullos y miradas de asombro. Por primera vez, ellos no tenían respuesta. Cada excusa que habían practicado ahora caía frente a pruebas irrefutables. Claudia intentó interrumpirme, pero fue en vano. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por la conciencia de que había perdido todo control. David trató de argumentar, de minimizar los daños, pero cada palabra era desestimada por los presentes, que finalmente entendían la magnitud de la traición. Fue un momento intenso, casi cinematográfico. La seguridad con la que ellos se movían desapareció, reemplazada por pánico y arrepentimiento. Cuando terminé, se hizo un silencio pesado en la sala. Los socios miraban a David y Claudia con desaprobación y desconfianza. Era evidente que su posición ya no existía. Mientras ellos intentaban recomponerse, uno de los socios me miró directamente y dijo: «Gracias por mostrarnos la verdad. Esto era necesario. Ahora ellos pagarán las consecuencias de sus decisiones». Sentí una satisfacción profunda, pero no arrogancia. Era justicia. Nada más. Salí de la reunión con la conciencia tranquila. Caminé por las calles de la ciudad, observando la vida continuar como si nada hubiera pasado, mientras en la distancia escuchaba los ecos de su caída. Las noticias comenzaron a circular rápidamente, proveedores cancelando contratos, clientes retirando inversiones, y empleados dejando la empresa. David y Claudia se habían convertido en un ejemplo de que la traición tiene un precio, y que incluso las personas más confiadas pueden caer cuando subestiman a quienes han herido. Esa noche, mientras cenaba solo en mi departamento, reflexioné sobre todo lo ocurrido. La traición había sido devastadora, pero también me había enseñado lecciones invaluables, la importancia de la paciencia, la necesidad de confiar solo en quienes lo merecen y, sobre todo, que la justicia puede ser alcanzada sin perder la propia integridad. Me sentí más fuerte, más consciente de mi valor y de mi capacidad para enfrentar cualquier adversidad. Al día siguiente, recibí un correo inesperado. Era de un proveedor que había trabajado con Claudia y David. Sus palabras eran simples pero contundentes. «Leo, gracias por tu integridad. Esto nos recuerda que siempre hay que actuar con justicia. Estamos contigo». Sonreí al leerlo. Cada mensaje de reconocimiento era un recordatorio de que había hecho lo correcto, y que la traición de otros no definiría mi destino. La caída de David y Claudia fue completa. La empresa que alguna vez los había hecho sentir invencibles se desmoronó ante sus propios errores y la exposición de sus actos. Ellos perdieron todo: clientes, socios, prestigio y confianza. Y yo, mientras observaba desde la distancia, comprendí que había alcanzado algo más que venganza. Había restaurado mi dignidad y demostrado que la traición tiene un precio que tarde o temprano se paga. Esa noche, me recosté en el sillón de mi departamento, mirando la ciudad iluminada y sintiendo una paz que no había sentido en años. La traición había dejado cicatrices, sí, pero también me había enseñado que la paciencia, la estrategia y la firmeza podían transformar el dolor en justicia. Y mientras cerraba los ojos, supe que la lección más importante estaba clara: nunca subestimes a alguien que aprendió a levantarse después de ser traicionado. El capítulo finalizó con la certeza de que, aunque ellos habían intentado destruirme, la vida se encargó de devolverles exactamente lo que merecían, y yo había emergido más fuerte, más sabio y libre de cualquier rencor que no fuera la justicia cumplida.